Voy a solicitar permiso para retirar el tapaboca y poder hablar con libertad y que se entienda bien. Buenos días a todos los medios asistentes, saludos a toda la alianza democrática conformada por estos 5 partidos que seguimos trabajando arduamente en el país, organizando la mayor alianza no solamente para captar votos, sino para defender los votos. Estamos en este momento conformando todo lo que será la defensa del voto, nuestros testigos de mesa, nuestro padrón electoral. Creo que somos, sin duda alguna, la organización de oposición, la alianza de oposición más responsable en este sentido. Quiero hablarles un poco de lo que sucedió en el simulacro electoral de este domingo 25 de octubre, donde pudimos constatar que las máquinas que se van a utilizar en este próximo 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias, cumplieron y están cumpliendo con toda la normativa de lo que significa la captación del voto, el archivo del voto y la transmisión del voto. Para eso, pues, las máquinas funcionaron perfectamente y en las auditorías también que estamos desarrollando o se están desarrollando, las máquinas han demostrado absoluta eficiencia en el asunto de poder, repito, captar, archivar y transmitir el voto finalmente de forma secreta. Ahora quiero también hablarles sobre lo que estamos haciendo como alianza y lo que hemos determinado que se llame el comando de campaña central aquí desde Caracas para poder articular en todos los estados lo que será la campaña que comienza el próximo 3 de noviembre. Esta campaña, pues obviamente va a tener unas connotaciones especiales por causa de la pandemia, que ya todos conocemos, usando pues y entrenando a nuestros candidatos en el asunto de la bioseguridad y de todo lo que sería la campaña de aire y la de tierra, por supuesto, repito, cuidando todas las normas de bioseguridad por causa de la pandemia. Así que quiero decirle a todo el país que las máquinas que vamos a utilizar el próximo 6 de diciembre son absolutamente confiables. No sigamos oyendo chismes y dejándonos influenciar de manera negativa por estos grupos de abstencionistas que sin lugar a dudas no tienen ninguna estrategia más que no votar y quedarse inertes en una resignación de que las cosas no van y no pueden cambiar. Claro que pueden cambiar y desde la Alianza Democrática nosotros hemos propuesto una ruta democrática, constitucional y electoral, que es elecciones parlamentarias este próximo 6 de diciembre, luego encarar de forma responsable y con mucha pasión las elecciones a gobernadores y alcaldes que corresponden por Constitución el próximo año y activar lo que nos oferta o nos ofrece la Constitución o nuestra Constitución, que es un referéndum revocatorio, el cual podremos activar empezando a recolectar las firmas. Entonces, bueno, ya en esta ruta que es realizable, estamos avanzando hacia las próximas elecciones del 6 de diciembre. Y le digo a la persona que todavía no decide votar y le quiero hablar a la persona que tal vez ha decidido no votar porque le dijeron que esto era una farsa o lo que sea. Mire, no nos dejemos engañar con estas ofertas absolutamente inconsistentes que ya han demostrado no solamente su ineficiencia, sino la incapacidad de poder generar cambios en paz. Lo único que nos ha dejado la ruta de la violencia y de la abstención son lamentablemente personas fallecidas que no son un número más, sino que tienen familias y tienen dolientes. Esa ruta jamás, responsablemente nosotros de la Alianza Democrática, jamás llamaremos a un pueblo a esta clase de ruta que no tiene ningún tipo de fin o de buen fin, sino que expone la vida del ciudadano, del pueblo,
Nosotros estamos responsablemente ofreciendo una ruta de salida para el cambio que necesita nuestro país. Y estamos convencidos como demócratas que es el voto la mejor arma de lucha y de pelea. Por tanto, pues nuestro eslogan, la pelea es votando. Así que vamos a continuar no solamente avanzando hacia el 6 de diciembre, sino ya orquestando y preparando todos los candidatos de esta alianza, que es una alianza perfecta a nivel nacional, para que entonces enfrentemos una campaña de manera responsable, con las medidas de bioseguridad, con el distanciamiento correspondiente y, por supuesto, con un mensaje claro al pueblo venezolano de que este próximo 6 de diciembre hay que salir a votar masivamente. Quiero dejar muy claro que en este simulacro del pasado domingo 25 fue un absoluto éxito. Y cuando digo éxito es porque se movilizó mucha gente que querían familiarizarse con la máquina porque tienen intenciones de votar. No solamente esto, sino que ahora queda abierta una feria electoral con estas 1000 máquinas que se usaron en el simulacro. Ahora estas 1000 máquinas estarán ahí permanentemente. Le hago un llamado a toda la colectividad que quieran conocer las bondades o la operatividad de esta nueva máquina para que se acerquen a estos centros de votación y puedan manipularlas y puedan aprender de forma correcta cómo es el sistema de votación. En esa misma línea, pues quiero animar a nuestros candidatos a que su propuesta debe ser contundente al electorado, que no nos dejemos una vez más a toda la colectividad influenciar por estos laboratorios costosos que pagan estos grupos abstencionistas o estos grupos radicales que están promoviendo no sé qué clase de consulta. Yo no sé qué le van a consultar al pueblo o qué más le van a consultar al pueblo. Yo pregunto, ¿qué diría esta consulta? ¿Será que van a preguntarle si tiene agua, tiene luz, tiene electricidad, tiene gas? O sea, no sé si es que le van a preguntar eso a la gente, porque la gente ya está hastiada de su situación diaria, de una pandemia, y que le vayan a consultar una cosa que no tiene ningún sentido, que no es vinculante y que solamente busca no solamente sabotear las elecciones que tenemos constitucionalmente bien organizadas, con un CNE ya absolutamente legalizado y con unas máquinas que están siendo auditadas y probadas. Así que no nos aventuremos, no más aventuras. Vamos entonces a caminar hacia un rumbo seguro, un futuro cierto y una estrategia realizable que desde la Alianza Democrática decimos que es electoral y que este 6 de diciembre tenemos la gran oportunidad de poder elegir nuestros diputados que nos van a representar en la Asamblea Nacional para discutir, por ejemplo, el presupuesto o el proyecto que ya aprobó la CAF para mejorar nuestro sistema eléctrico nacional, que va a generar, por supuesto, mejorías inmediatas en la sala, en la casa, que pueda sentir el venezolano. Así que dejémonos ya de engaños y que estas personas o estos grupos que quieren seguir engañando al pueblo venezolano, distanciándolo de la línea o del camino electoral, cesen ya y que la gente entienda que estas personas no tienen ninguna propuesta. Desde la Asamblea Nacional nosotros vamos a luchar y vamos a pelear para que se generen leyes y condiciones, acuerdos políticos para poder mejorar la vida cotidiana del venezolano. Creo que es responsable de todos los líderes políticos en este momento entender que hay que poner a Venezuela primero, que hay que poner sobre la mesa a Venezuela y luchar, pelear, hacer acuerdos que puedan beneficiar de manera inmediata y a mediano plazo el pueblo venezolano que está pasando la peor crisis de la historia de este país. Así que por la gente, por el pueblo de Venezuela, nosotros estamos no solamente organizados, sino responsablemente avanzando hacia una victoria el próximo 6 de diciembre. Abro entonces el momento para las preguntas. Iniciamos el ciclo de preguntas con Maybeth Bolívar, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Quisiera hacer 3 preguntas. La primera de ellas, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral presentó el reglamento para la campaña que va a iniciar el martes 3 de noviembre. Pero en ese reglamento ellos también anunciaban o daban una propuesta de presentar
una página web para que los partidos políticos puedan darle difusión a sus candidatos. En primer lugar, me gustaría saber qué opina acerca de esto. Además, se está evaluando la posibilidad de realizar un segundo simulacro electoral. Quisiera saber la posición de la Alianza Democrática con respecto a ello. Y en tercer lugar, a 39 días de realizarse las elecciones parlamentarias, ¿cómo evalúa la gestión del Consejo Nacional Electoral? Voy a empezar por la última. Definitivamente el Consejo Nacional Electoral está haciendo un excelente trabajo, tengo que reconocerlo, y tengo que resaltar que este nuevo CNE está configurado en este momento a 3 rectores del gobierno y 2 de oposición. Así que, en mi opinión, es el CNE más balanceado que hemos tenido en los últimos 22 años. Por otro lado, pues el asunto de la carga en la online para la iniciativa de lo que sería la campaña, me parece pues que es obligatorio en este momento de pandemia y me parece que el CNE está actuando de forma responsable en este sentido, impidiendo pues que haya conglomeraciones y que haya muchos roces o puntos de roce. Con respecto a lo del simulacro, repetir el simulacro no tiene sentido. La Alianza Democrática considera que ya que el CNE dejó las 1000 máquinas del simulacro en los centros donde se realizaron estos, pues allí siguen estas 1000 máquinas para que, repito, los que sigan interesados en conocer o en saber cómo funciona la máquina, se puedan acercar. Yo les animo a que se acerquen a estos centros de votación y que pues hagan todo el procedimiento para que se familiaricen con la máquina y que constaten que la máquina es perfectamente idónea para conseguir la transparencia que buscamos en estas elecciones próximas del 6 de diciembre y me imagino pues las próximas que corresponden. Yorman Ledesma, de Globovisión. Buenos días. Desde hace algún tiempo, partidos u organizaciones políticas adeptas al gobierno han realizado lo que algunos podrían denominar como una campaña política. Han repartido volantes, los candidatos tienen la cercanía con las personas en diferentes comunidades. Partidos de oposición y algunos de la Alianza Democrática han denunciado ventajismo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente hablando. Quisiéramos saber su posición al respecto. Bueno, definitivamente la campaña está muy bien, digamos, definida en el cronograma del CNE y comienza una petición que hizo responsablemente la Alianza Democrática en ampliar el lapso de campaña. Antes estaba desde el 15 de noviembre, ahora empezamos desde el 3 de noviembre, con la finalidad de que todos los candidatos acataran esa normativa. Y sí, por supuesto, ha habido, no puedo hablar de todos los candidatos del PSUV, pero sí puedo hablar de algunos candidatos del PSUV que han violado esta norma y que ya están en muchos lugares o en algunos lugares donde le corresponde su circuito o donde han sido postulados pidiendo el voto anticipadamente. Yo le hago un llamado a estos candidatos que, repito, no es algo genérico, pero hay puntualmente algunos candidatos, les pido que nos apeguemos a la normativa de la ley del CNE y que podamos esperar el 3 de noviembre para salir a hacer esa campaña pidiendo el voto. Ahora bien, el activismo pueden hacerlo, el salir a la calle y presentarse como posibles candidatos o como candidatos, eso pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer antes del 3 de noviembre es solicitarle el voto al elector. Y es lo que sí tenemos algunas denuncias de que están haciéndolo, repito, en algunos circuitos, en algunos lugares que no son muchos, son contados. Pero sí se ha presentado esta violatoria que le pido pues también, no solamente al CNE, sino al PSUV que ponga orden en ese sentido. Leonel Retamar, de Telesur. Muy buenos días. Considerando que va a comenzar la campaña el próximo 3 de noviembre, ¿cierto? ¿Qué características va a tener la campaña que ustedes van a desarrollar, considerando las medidas de bioseguridad? Durante un mes, si pudieran detallar algo de qué es lo que van a realizar. Y bueno, ese día también son las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes que afecta esa elección al proceso electoral de Venezuela? Y si es que de la Alianza Democrática tienen alguna preferencia o lectura del resultado que pueda salir ahí.
Bueno, empezando la primera pregunta, pues sí, la campaña, esta campaña es atípica, digo, especial por el asunto de la pandemia, y estamos entrenando a nuestros candidatos de la Alianza Democrática para que respeten todas las normas de bioseguridad que están vigentes en este momento para evitar un número de contagios que pueda amenazar tal vez incluso la elección. Entonces vamos a tener una campaña muy cuidadosa en ese sentido, y va a ser una campaña más de aire que de tierra, ¿no? Para evitar hasta cierto punto pues las aglomeraciones. Sin embargo, es una campaña, digo, tiene que ver mucho la dinámica del elector, y lo digo por experiencia propia, que estamos recorriendo, animando en el país, pues organizando y diciéndole a la gente que es importante que participen en esta próxima elección del 3 de noviembre, y la gente pues efusivamente sale, y es una cosa un poco delicada. Sin embargo, bueno, vamos a tener que bregar con eso y tratar de proteger al elector. Lo haremos muy responsablemente. Con respecto a la elección de los Estados Unidos, que se va a efectuar el 3 de noviembre, el 4, perdón, de noviembre, así como efectuó la elección en Bolivia sin ningún problema, así que nosotros podemos desarrollar nuestra elección en medio de esta pandemia el 6 de diciembre sin ningún problema, cuidando todas las normas de bioseguridad. Así que Estados Unidos no pospuso su elección, no la pasó para el próximo año, sino que la va a celebrar este próximo 4 de noviembre. Nosotros, desde la Alianza Democrática, pues vemos con mucho cuidado los resultados que puedan obtener o que puedan suceder en Estados Unidos. Sabemos cuál ha sido hasta ahora la política internacional o exterior de Estados Unidos con respecto a Venezuela, con el asunto de las sanciones, que le han hecho muchísimo daño al país. Mire, yo les hago no solamente un llamado, sino les invito a que estas personas que piden sanciones para el país y que tal vez cooperaron con esas sanciones, vean el estado en el cual se encuentra nuestro pueblo. Nuestro pueblo se encuentra en un estado alarmante. Y cuando digo alarmante es porque como venezolano yo no tendría ninguna posibilidad de solicitarle a otro país que nos estrangule o que nos evite que nos llegue el combustible, y que no es tan sencillo como lo hacen o lo quieren hacer ver algunos. No es que van a tumbar el gobierno con eso. Y yo les repito de nuevo a todas las personas que siguen en esa línea infructuosa y dolorosa, y digo que es dolorosa porque tienen que ver el estado en que se encuentra nuestro pueblo venezolano. Nuestro pueblo venezolano sufre cada día el embate de esta profunda crisis y, repito, se ha profundizado con las sanciones. Es cierto que la ineficiencia del gobierno llevó hasta cierto punto una crisis, pero estoy seguro que había la posibilidad en un tiempo de revertir o de mejorar o tal vez de corregir el asunto de la macroeconomía nacional. Pero con las sanciones es imposible, aunque el gobierno nacional quisiera hacer ajustes, no le impide las sanciones hacerlo, y esto se traduce en una profunda y más acentuada crisis a la gente común, al pueblo venezolano, que es el que lleva la peor parte de esta crisis. Esa estrategia es la que está usando esta administración de Trump hasta ese momento, y creo que la administración Biden, de salir ganadores, tienen otra estrategia. No sé, no puedo saber qué estrategia trae la administración Biden si de salir victoriosos, pero lo que sí ha dicho Biden es que no va a seguir los pasos de las iniciativas o de las estrategias que ha usado Estados Unidos con respecto a Venezuela. Así que nosotros tenemos la mayor esperanza de que haya una negociación, un acuerdo para flexibilizar estas sanciones o levantar estas sanciones y poder entonces generar una ruta que podamos de alguna forma conseguir para que este pueblo deje de sufrir como está sufriendo. Así que para nosotros es importante quién gane el próximo 4 de acuerdo a la estrategia que va a tener con Venezuela. Entonces, bueno, yo pido desde aquí que gane el que vaya a tener una estrategia en Venezuela que no golpee y castigue tan duro al pueblo venezolano.
Esa es mi posición, no podemos ser ingerentes en el asunto de Estados Unidos, ni decir quién quiero que gane o quién quiero que pierda. Eso es una decisión del pueblo de Estados Unidos, pero estamos esperanzados en que después de estas elecciones nos dediquemos desde la Asamblea Nacional a buscar algún tipo de negociación que nos permita la flexibilización o el levantamiento absoluto de las sanciones, por supuesto dentro de un marco electoral. Por último, Rafael Aníbal Camacho, de Venevisión. Buenos días. Dos interrogantes. Uno, ayer en el Consejo Nacional Electoral algunas organizaciones políticas solicitaron financiamiento para la campaña, para algunos candidatos, inclusive para el pago de mensajes tanto en radio y televisión. Los partidos de la Alianza Democrática solicitarían financiamiento al CNE para el desarrollo de esta campaña que está por comenzar. Y en segundo plano, para que nos ahondara un poco más en materia económica, el pasado lunes el Sendas emitió un informe en el que se habla de que un venezolano promedio tiene que pagar $10 diarios en los gastos normales que tiene que hacer cualquier persona. Precisamente, ¿qué propuesta tiene la Alianza Democrática de cara ya a las elecciones, a esta campaña, y no solamente a la campaña, sino posteriormente a la campaña ya con la nueva Asamblea Nacional electa? Gracias. Muchas gracias. Fíjate, con respecto al financiamiento, antes en la Constitución del 99, antes existía el financiamiento de los partidos políticos. Eso fue eliminado. Y en mi opinión es un error porque el financiamiento de los partidos políticos dinamiza lo que es la democracia en un país. O sea, definitivamente si tú tienes partidos que no tienen 0 bolívares para hacer una campaña, no van a tener ninguna incidencia en el resultado. Y nosotros queremos que esta elección sea competitiva. Para que sea competitiva, pues parte del ventajismo que puede tener el PSUV es que es el partido de gobierno, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con que se busque algún mecanismo que sea transparente y que pueda servir para impulsar el financiamiento de las campañas de los partidos que participan en esta y en cualquier otra elección. Me parece que es justo, ¿no? Ahora, vamos a estudiar y vamos a ver cómo puede concretarse, ¿no?, la ejecución de lo que podría ser esa decisión de financiar o no los partidos políticos. Con respecto a lo que podría ser la agenda económica, ya siendo electos y estando en la Asamblea Nacional, mira, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer es resolver el problema del sueldo del venezolano, porque tenemos todos que reconocer que nuestra economía está dolarizada. Es una dolarización de facto, pero está dolarizada. O sea, tú puedes ver hasta un vendedor de helados ya cobrándote empanadas. Cualquier cosa que tú salgas a comprar, prácticamente en todos los niveles y estratos sociales. No estamos hablando de solamente en las zonas de alto poder adquisitivo. No. En toda la línea de los estratos sociales, la dolarización es una enorme e imponente realidad del país. Ahora, lo que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional, bueno, es reconocerla. Primero, reconocer que hay una dolarización y buscar de qué manera podemos generar una ley que pueda anclar o usar el dólar como referencia para los sueldos. Si no una dolarización ya reconocida desde el punto de vista legal, pues por lo menos que reconozcamos una forma o algún mecanismo, busquemos algún mecanismo para lograr una dolarización de los sueldos. Y hay varias. Digo, una de ellas, si no podemos irnos a la moneda del dólar, podemos anclar el sueldo en el dólar. Es decir, vamos a anclar que el sueldo mínimo sean $100 al cambio. Bueno, $100 al cambio siempre serán $100 al cambio. Si el dólar sube, bueno, así subirá su sueldo, de acuerdo a cómo subió el dólar. Es una de las, tal vez, no muchas, pero de algunas propuestas que podemos discutir, debatir en la Asamblea Nacional entre todos los factores de la oposición y el gobierno y poder llegar a un acuerdo para favorecer el poder adquisitivo del venezolano, que es el que se ha visto totalmente destruido. El sueldo mínimo, y te lo digo con toda responsabilidad porque yo vengo caminando por barrios del país y oyendo a la gente y me dicen, Bertucci, mi esposo, como me decía una señora esta semana,
gana 2 millones de bolívares mensuales. ¿Qué compro yo con 2 millones de bolívares mensuales? Entonces, aquí todo está dolarizado, pero no está dolarizado el sueldo del venezolano, que finalmente es el que puede simbolizar el poder adquisitivo del pueblo trabajador de este país. Y esto tiene que ser prioridad para esta Asamblea Nacional con los diputados electos de la oposición y del gobierno. Nosotros no estamos pidiendo ser electos y llegar a la Asamblea Nacional para solamente decirle al gobierno lo malo que son y para discutir todos los días con ellos y ofenderlos. No. Nosotros estamos decididos a entrar a la Asamblea Nacional para debatir y discutir y conseguir acuerdos dentro de la normativa de la Asamblea Nacional. Porque una vez más digo, esta peleadera y estas ofensas no le traen ningún tipo de beneficio al pueblo venezolano. Pero los acuerdos sí pueden traer beneficios inmediatos al pueblo venezolano, que es lo que nosotros venimos y queremos ir a hacer a la Asamblea Nacional, electas después del 6 de diciembre y puesta a la orden del país después del próximo 5 de enero del 2021. Finaliza la rueda de prensa de Alianza Democrática. Agradecemos a los medios de comunicación por su presencia. Gracias. Muchísimas gracias.